Los luchadores profesionales siempre buscan el éxito absoluto en la cima de cualquier compañía. No obstante, es importante entender que en una mano de cartas no todas son ases, y esto también aplica para el wrestling, con la gran mayoría de luchadores quizás no estar diseñados para ostentar campeonatos mundiales, pero sí teniendo un rol importantísimo e imborrable en diferentes partes de la cartelera. Este es el caso de los Natural Disasters. Typhoon y Earthquake fueron uno de los equipos más icónicos de los 90s, dos fuerzas absolutamente avasalladoras, pero que por sus virtudes físicas, sus expectativas apuntaban a lo más alto de las carteleras, buscando cada uno su propio camino. Pero sin saberlo, realmente estaban diseñados como complemento uno del otro. Los mejores amigos en la vida real lo aprenderían por las malas. Tanto John Tenta como Freddie Ottman buscarían 1001 oportunidades en diferentes tierras, sin ser conscientes ni dimensionar la fuerza que alguna vez representaron en la división por equipos. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento los solitarios desastres naturales. Comencemos. Earthquake. Iniciamos con John Tenta, un ex peleador de sumo que respetaba el wrestling al pie de la letra, hilándose por medio del entrenamiento de Giant Baba y sorprendiendo con una agilidad poco común para su altura y peso. Era cuestión de tiempo para que Tenta arribara a la WWF. En uno de los debuts más ingeniosos de la historia, John fue plantado entre el público para que lo subieran al ring y se terminara uniendo a Dino Bravo para atacar al Babyface y Ultimate Warrior. Con su poderío físico había dado una declaración muy implícita de que apuntaba a lo más alto de la federación para 1989. Pasándose a llamar Terremoto, comenzando a desarrollar su credibilidad en base a mandar a sus oponentes al hospital mediante sus finishers y empezar a derrotar a otros gigantes como Hércules Hernández. Más tarde que temprano, el canadiense había alcanzado el derecho a tener una rivalidad contra Hulk Hogan. Tugboat. Casi a la par, otro gigante había surgido, pero portando un gimmick más discreto. Presentado como el marinero Tugboat, Fred Ottman se hacía presente en la parte baja de la cartelera, usando un sombrero, una camisa a rayas y unos pantalones blancos para buscar incrustarse entre el público simulando a la alarma de un barco. Sé que para este momento pensarás que era un personaje condenado, pero tenía un pequeño detalle, y es que el marinero en la programación lucía como aliado y amigo de Hulk Hogan, quien se jactaba de haberlo entrenado y llevarlo a la federación. La cuestión es que terminaría siendo el enforcer del héroe para hacerle frente al que para ese momento era su mayor amenaza, el imparable Terremoto. Hogan y Earthquake fueron la rivalidad principal de SummerSlam 1990 hasta Royal Rumble 1991, con obviamente el Hulkster llevándose la victoria, y claro, unos evidentes roces entre los gigantes circundantes, pero para ese momento ya todo había regresado a su cauce. Hogan retomó las historias importantes de cara a WrestleMania, y Earthquake pues tendría uno que otro feudo secundario ante nombres importantes como Greg Valentine y Jake the Snake Roberts, pero lo importante es que detrás del Titantron, para este momento, un equilibrio de su trabajo en ring, como personaje y como gran persona, le ganaron mucha estima de los directivos, por lo que era el momento de recompensarlo y había que encontrar la forma. Natural Disasters. Después de que por su parte el marinero terminó de ser el peletero de Hogan y tener un fallido intento de capturar la presa intercontinental de Mr. Perfect, el amante del mar haría su turn heel y se aliaría a su ya viejo rival Earthquake, traicionando a los Bushwhackers para posteriormente ser reintroducido por Jimmy Hart como Typhoon, así formando los poderosos y temibles Natural Disasters. La cuestión es que para 1991 la división por parejas era muy rica, pero no tenía dos personajes que lucieran tan frescos y dominantes desde el porte, tamaño y hasta por el buqueo, por lo que la gente empatizó mucho con la manera en que destrozaban a sus rivales, orillando en menos de medio año un turn face para ambos, con ello encontrando el éxito casi inmediato en forma de las preseas por equipos de Super World Sports.
en una pequeña colaboración con la promoción nipona y posteriormente acabar con la tiranía de Money Inc. para capturar también las preseas por parejas de la WWF. Tras un reinado de 3 meses y 2 años fructíferos en la división por equipos, John Tenta se tomaría un tiempo fuera de la empresa para 1993, siendo enviado a Japón y teniendo un breve paso por el consejo. Desafortunadamente, mientras tanto, Typhoon sería empinado a la mínima oportunidad por ser simplemente, entre comillas, un luchador de la división por equipos sin equipo, siéndole invitado a house shows y usado como carne de cañón. Simplemente el tifón no esperó más y salió de la empresa de McMahon en 1993. Para cuando el terremoto regresó en 1994, su compañero ya no estaba, sufriendo el mismo calvario, siendo usado para la nueva gran fuerza atemorizante, Yokozuna, una vez más alejándose de la WWF por Japón, pero esta vez de manera permanente. The Shockmaster. A la par que el otro desastre natural estaba pagando su penitencia a inicios de 1994, Fred Ottman había encontrado una empresa que también lo valorara con vistas a planes más importantes, siendo buqueado su debut en lo más alto de las rivalidades más importantes del momento. La WCW presentaría a The Shockmaster como el compañero secreto del equipo de los Babyface, Sting, el British Bulldog y Dusty Rhodes de cara a los War Games. Solo tengo que decir que nuestro compañero va a sorprender al mundo, porque es nada menos que el Shockmaster, Sting. A continuación, Ottman tendría la oportunidad de oro en su carrera, atravesando una pared de yeso de la manera más épica posible, rodeado de pirotecnia, dejando lucir un extraño casco de Star Wars, pero también reluciendo un doblaje bien astral cortesía de Ole Anderson, pero que por su portento físico lucía como el enforcer perfecto para contrarrestar el equipo heel de Vader, Sid Vicious y Booker T. Desafortunadamente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pese a la esplendorosa presentación que WCW había preparado para su nueva firma proveniente de la WWF, Ottman se tropezó cuando la pared de yeso solo cedió de la parte alta pero no de la parte baja, yéndose con todo su peso de frente, cayendo al suelo y dejando caer el casco que buscaba ocultar su identidad, levantándose y volviéndoselo a poner entre risas de comentaristas. Un "Oh my God" de Ric Flair, que fue todo menos discreto, y el mismo Ole Anderson, que buscaba doblarlo de manera atemorizante, se estaba muriendo de risa a la par que hacía su presentación, desencadenando así uno de los debuts más involuntariamente graciosos en la historia del wrestling, que se recuerda hasta la fecha a más de 20 años que sucedió, pero que sin saberlo, había fulminado cualquier chance en individual para el Shockmaster. El wrestling es tan caprichoso que creo que para nadie debería ser una sorpresa que el luchador jamás se recuperó de esta bochornosa presentación, recibiendo ahora un personaje de torpe en la programación, que sí, siendo justos, le ganó cierto apoyo por parte de los fanáticos de la World Championship Wrestling, pero desafortunadamente era un chiste con una caducidad muy marcada, al punto de que para marzo del mismo año ya estaba fuera de WCW. No duró ni medio año. Typhoon. Aquí es donde los caminos de nuestros protagonistas se vuelven a juntar, y es que cuando Earthquake ya había sido sacado de la programación para hacer lucir demoledor a Yokozuna, Typhoon había regresado a la federación justamente para cumplir el rol que había dejado su excompañero de equipo, perdiendo infinidad de combates de mayo hasta agosto contra el dueño del Banzai, hasta que prefirió optar por su salida de la compañía y buscar el pan como indie. Verídicamente, Fred Ottman jamás se recuperó del infame debut como The Shockmaster, manteniéndose como independiente desde entonces hasta el final de su carrera. The Avalanche. Por su parte, ahora era el turno del terremoto canadiense de buscar suerte en la tierra de Ted Turner, con Hulk Hogan presionando para que la compañía se hiciera con la firma de su excompañero. El ahora presentado como Avalancha fue introducido como parte del equipo de Kevin Sullivan, nombrado como las Tres Caras del Miedo,
llegando en una etapa infame de patadas de ahogado buscando que un muy veterano Kevin Sullivan siguiera sirviendo como en sus años mozos de los 80s, pero ahora a mediados de los 90s. Evidentemente esto no funcionó, pero para entonces la rivalidad era en pagos por ver importantes ante gente como Sting y Randy Savage, eso nadie se los quita. Aún así, la fórmula estaba destinada al fracaso, aún peor cuando básicamente lucía el mismo atuendo de la federación pero en azul y cambiando el desastre natural por otro desastre natural, algo evidentemente muy poco creativo y simplista. Por misterios de la vida, Vince amenazó con una demanda contra WCW por el plagio de Earthquake, a lo que WCW obviamente notaría que estaba haciendo todo mal con el hombre de las 500 libras, y cambiaría su enfoque para mejor. Shark. No, esto no pasó. De hecho, lo metieron a otro stable con Kevin Sullivan, uno de los peores en la historia, por cierto, que incluía personajes tan bizarros, raros y aleatorios entre sí, entre los que se encontraban Kamala, Zodiac y Meng, aderezándolo con el nuevo personaje, Shark. Así es, Tenta había abandonado los desastres naturales por la fauna y ahora era un tiburón luciendo... Ok, ni siquiera sé por qué tengo que explicar por qué se veía ridículo. Lo peor es que el mismo luchador, en pro de buscar hacer que funcionara el personaje, se tatuó un tiburón, madre mía. Para este punto ya no sé de Ottman o Tenta cuál fue el que recibió el peor quemón en WCW. El punto es que, una vez más, nadie sabe por qué, Dungeon of Doom fueron derrotados en la Wargames de 1995, solo para que The Shark cayera en rivalidades sin importancia en la cartelera, hasta que finalmente parecía que vendría el intento final y definitivo, en la carrera del forjado en Japón. John Tenta. No soy el tiburón, no soy un pez, no soy una avalancha, soy un hombre. Ahora presentado bajo su nombre real, dejaba más que claro que quería presentarse como una verdadera amenaza en la escala de la WCW, teniendo una oportunidad por el campeonato mundial pesado del gigante. Pero hey, era WCW 1996. Por Dios, estaban sufriendo una metamorfosis necesaria, pero que ni ellos sabían a qué. Para mediados de año, nuestro protagonista ya tenía una rivalidad con Big Bubba Rogers, que había sido distorsionada de manera tan bizarra, con el ex tiburón luciendo la mitad de su cara afeitada porque así se aliviaba la vergüenza, entre comillas, de que Rogers no le rapó la cara completa, quedando sin dirección creativa cuando posteriormente le cancelaron sus planes con Roddy Piper en una facción llamada La Familia, saliendo de la compañía para 1997. Golga. Su paso por WCW fue fulminante para su carrera, y es que para 1997 era evidente que ya había tocado su techo como luchador, y vaya que había dejado ir sus mejores años. Lo curioso aquí es que el hombre que alguna vez pesó 517 libras estaba perdiendo mucho peso de manera rápida, detalle no menor que les pido que recuerden. Aún con ello, la WWF aceptó recontratarlo, pero ya como un personaje terciario. Esto debido a que implícitamente le dijeron que había perdido mucho peso, y su anterior personaje de fuerza inamovible ya no sería creíble. De todas formas, como les mencioné anteriormente, Tenta era muy querido en backstage y un luchador sumamente profesional, por lo que no les pesó en darle trabajo. Eso sí, tendría que adaptarse a su último rol. Golga había nacido, un miembro olvidado del stable de las rarezas humanas que fungía como alivio cómico en la programación. Este personaje consistía en un gordito enmascarado que llevaba unos pants y playera de papá dominguero, y que a la par tenía una obsesión con Eric Cartman de South Park. Sí, sé que esto suena terriblemente mal, pero lo peor es que, a diferencia de sus sepulcrales personajes de WCW, Golga y las rarezas humanas sí funcionaron. Tengo un video completo sobre ellos por si gustas checarlo, que está apareciendo en la tarjetita y estará al final del video. Pero encontraron su lugar en el mundo en la parte baja de las carteleras, lográndose poner sumamente overs con el público, ganándose así unos últimos buenos años de pago para nuestro protagonista. Eso sí, para 1999 el gimmick había dado lo que tenía que dar, y una vez más saldría de la compañía, aunque esta vez de manera definitiva. Cáncer y caída, 1999-2002. Para este ocaso de su carrera, John comenzaría a trabajar como luchador independiente y por fechas, teniendo un dark match en WCW y uno que otro en WWF incluso, pero ya centrándose más en promociones muy pequeñas, pero también volviendo a sus orígenes en Occidente. Pero para 2003 ya el sol no se podía tapar con un dedo, y es que desde 1998 hasta el mentado año,
De hecho, para cuando hace su gira del adiós con la All Japan Pro Wrestling en 2004, ya lucía irreconocible en comparación a sus años mozos, para este mismo año revelando lo que le había ocultado al mundo en general, y es que padecía cáncer de vejiga. Y de hecho, si bien su lamentable estado físico lo delataba, lo hizo público porque los doctores le dijeron que aún continuando con sus quimioterapias, ya sus posibilidades de supervivencia representaban un apenas 20%, preparando al mundo del wrestling para lo peor. Desafortunadamente para 2005, anunció que las quimioterapias habían dejado de tener efectos contra los tumores y que de hecho el cáncer ya había avanzado a los pulmones, desencadenando en 2006 con su sensible fallecimiento. Y así es como dos gigantes de la lucha libre, que alguna vez arrasaron como los temidos Natural Disasters, terminaron descubriendo a las malas que su verdadero poder no estaba en sus carreras individuales, sino en lo que lograron juntos. Earthquake y Typhoon eran dos piezas que encajaban perfectamente en un rompecabezas que, cuando se separó, simplemente dejó de tener sentido. Por separado, sus caminos fueron un desfile de oportunidades desperdiciadas, reinvenciones fallidas y momentos olvidables, pero cuando estaban unidos, eran una fuerza imparable que marcó a toda una generación de fanáticos de la WWF y que se recuerda hasta hoy en día, con su póstuma inducción en el Salón de la Fama. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, dime si conocías a los Natural Disasters, si conocías toda esta historia detrás de John Tenta y Fred Ottman, si recordabas que fueron alguna vez Avalanche, Shark, Golga y obviamente el Shockmaster. Para ti, ¿cuál de los dos a lo mejor sí pudo tener una mejor suerte en individual? Además, déjenme decirles que hay otra historia secreta sobre John Tenta, a ver, secreta entre comillas, pero que si quieren verla pueden dejar su like. Si llegamos a unos que les gusta 1000 likes, me ayudan bastante. Y los traemos, habla básicamente sobre la vez que John Tenta defendió el mundo del wrestling ante la tiranía de alguien escéptico, dejémoslo así. Compartan mucho este video, también así me ayudan bastante. Síganme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto, y sin más que añadir, gracias por ver.